miraron nuevo nacimiento, dolores de parto, y hoy vamos a ver un pedacito de primogenitura. ¿Usted sabe qué es la primogenitura? Derechos dados al primero. Derechos dados al primero. Por eso Jesús es el primogénito de toda la creación. Y entonces, mire lo que quiere decir primogenitura: derecho y responsabilidad del hijo mayor. En lo material le tocaba el doble de los otros hermanos. O sea, si a alguien le tocaba 100 y está el primogénito, al otro le tocaba 200. Y en el campo espiritual era el encargado de recibir la bendición espiritual. Amén. Bueno, dice que está conectado con la protección que Dios le da a los hijos primogénitos, como lo vimos en Egipto. Dios le dijo que colocaran la señal sobre el dintel para que no muriera el primogénito, y el ángel de Jehová pasaba por encima. El ángel que les quitaba la muerte, la vida a los primogénitos que no tuvieran la señal, pasaba por encima de ellos. Y bueno, por ejemplo, nosotros podemos ver que si nos vamos al plan literal, aquí le tocaba la primogenitura, ¿a Caín o a Abel? A Caín. A Caín le tocaba la primogenitura. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dice que nadie pagará por la maldición del padre, sino que el hijo tiene que reivindicar. Vamos a Génesis 4, versículo 3 al 7. Lo voy a leer y luego le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dos versiones muy diferentes, o sea, nos habla algo muy clarito, pero quiero que la leamos en las dos versiones. Esta Reina Valera 1960, Génesis 4, versículo 3 al 7. Dice: aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Alessandra, ¿lo puedes leer, por favor? Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se venía de Caín. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Amén. Bueno, entonces, mire lo que dice la mía. La mía dice lo siguiente. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y qué dice la tuya? Dice, al llegar el tiempo, Caín presentó alguno de sus cultivos. ¿Presentó qué? ¿Alguno qué quiere decir? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso es lo que marca nuestra primogenitura. Cuando usted trae cualquier cosa, ¿va a ser acepto delante de Dios? No. ¿Pero qué hizo Abel? Abel escogió lo más hermoso, lo más engordado, el primogénito de todos los animales. O sea, el día domingo es el primer día de la semana. Nosotros venimos a adorar a Dios. Vine a adorar. No, nosotros venimos, vine a adorar a Dios. Venimos
tiempo a Dios. O sea, esa es la diferencia que marca si tu ofrenda está siendo aceptada, si le estás dando la primogenitura, o sea, lo más hermoso, lo más seleccionado, cualquier cosa, le trajo Caín. Mas Abel escogió, se esmeró y quiso agradar tanto a su rey. ¿O quién de ustedes se va donde la novia con chucha? No, ustedes se bañan, ustedes huelen. Dice, no, tengo que echarme sobrante, tengo que, la ropita que está huele, está planchadita, está con roticos, pero la cosí, como sea, pero está bien presentado. Lo que usted tenga para Dios, usted tiene que ofrecérselo. La mujer que estaba esperando para morirse, vino Elías y le dijo, hazme a mí. Y le dijo, tengo un cuñado, hazme a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Ella estaba a punto de morir y ese trigo, esa harina que ofreció, ese aceite, ese pan que ofreció fue el que le dio vida. ¿Por qué? Porque hubo una reproducción espiritual, o sea, una reproducción en el espíritu y Dios la bendijo en lo terrenal. Lo que tú siembras vas a cosechar. Por eso la importancia del nuevo nacimiento, la importancia de dolores de parto, la importancia de la primogenitura. ¿Qué le estás dando a Dios? Cualquier cosa. ¿Cuál es la Biblia? Y Jesús lloró y usted quedó dormido. No, tenemos que meditar. Escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que hallaré la vida eterna, dice Pablo. Entonces cuando yo escudriño, estas palabras las repetirás de día y de mañana, en la noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, en el camino. Los caminantes de Maús que iban maldiciendo, iban hablando la palabra. Por eso Jesús se les apareció. Si usted quiere que Jesús se le aparezca, se le manifieste, obre prodigio en su vida, usted tiene que dar lo mejor para Dios, para glorificarle. Por eso, la ofrenda le ofreció algo. Es como si yo le paso a usted un pañuelo para que se limpie, el pañuelo está sucio. Usted va a decir, no, ¿qué le pasa? Lleno de mocos. Algo así fue lo que Dios no la miró con agrado. Es como si alguien le da un vaso de agua a uno y el vaso está sucio y huele feo el agua. Usted va a decir, ¿qué le está pasando? ¿Usted cree que Dios no se contrista cuando usted viene de cualquier manera al culto? ¿Usted cree que Dios no se contrista cuando usted le ora de cualquier manera a Dios? Dios se pone triste. No contriste el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso es primogenitura. Comprender que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que nosotros debemos de comprender. Mire lo que nos dice también acá. Mire, primera de Juan 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le dijeron al hermano Branham, usted no nos haga más en el nombre de Jesús, solo haga milagros. Mire que la gente tiene que recibir sanidad. Y entonces el hermano Branham le dice, ¿usted cree que yo voy a cambiar mi primogenitura? ¿Usted sabe quién era Elvis Presley? Elvis Presley fue un cantante. Cuando las asambleas de Dios eran unitarias, ellas luego se separaron y él cantaba muy hermoso.
Y entonces él dijo, bueno, pero yo ¿por qué no le canto al mundo? Dice el hermano Branham que Elvis Presley por $1 millón y sus Cadillacs vendió su primogenitura. ¿Usted sabe cómo murió Elvis Presley? Alcoholizado, narcotizado. Ese hombre vivía en un desespero, así como lo vivió esta que cantaba la trigueñita, La sombra del amor. ¿Cómo es que? Whitney Houston. Whitney Houston, ella era bautista, y entonces se metía su crack todo en la bañera y leía luego la Biblia. ¿Usted cree que esa mujer, humanamente yo diría que no es salva? Leía la Biblia, pero su vida testificaba de que ella amaba al mundo y los deleites. Le iban y le buscaban crack, todo eso. Ella le cantaba al Señor y tenía una voz muy hermosa. Entonces, usted muchas veces puede decir, no, es que yo no le estoy dando daño a nadie. Pero eso testifica que Jesús vive en usted. Recordemos las cosas buenas que nos separan del mundo, del cielo, las cosas buenas. Me acabo de casar, como hablamos el domingo, acabo de comprar unos bueyes, acabo de comprar una finca, todo esto. Siempre sacamos una excusa para no adorar a Dios. El día del Señor no es el domingo, el día del Señor es todos los días. Con la actitud que usted se levante, eso está demostrando si usted valora la primogenitura o no. Entonces podemos observar que Caín le dio cualquier cosa. No oramos antes de venir acá, no le pedimos perdón a Dios y queremos que Dios nos bendiga. Si usted viene de la manera correcta, Dios tiene que hacerle un milagro. Usted no puede salir igual como entró. Usted tiene que salir lleno de Dios. Usted tiene que salir, que Dios le haya ministrado en su vida y que haya glorificado su palabra. Génesis 25, versículo 32 al 33. Génesis 25 del 32 y 33. Entonces, mire lo que dice acá. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Amén. Mire lo que el hermano Branham habla. Y si usted ve, Jacob era un hijo faldero, mantenía bajo las faldas de la mamá. Esaú era un hombre de palabra, era un hombre obediente y todo. ¿A mí en qué me sirve ir a la iglesia? ¿A mí en qué me sirve leer? ¿A mí en qué me sirve orar? ¿Están escuchando las palabras de quién? ¿De Jacob o de Esaú? Esas son las palabras de Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura? Mire, la primogenitura era el derecho de la bendición celestial, el derecho de la bendición terrenal de una doble porción. Y en un momento de crisis, en un momento de adversidad, a él no le importó jugar con eso. Es como lo que yo le digo a Joseph, y le he dicho a Juan José. Es como ellos ya están en la edad que la niña le van a decir que acuéstense con ellos. Y yo le digo, ustedes tienen que respetar a las niñas, porque ustedes no pueden contaminar ni el alma de ellas ni la de ustedes. Es cuando ustedes se contaminan, ustedes están satanizando su alma. Entonces, mire, en nosotros poder tomar una decisión por Dios, en nosotros saber que el mundo le dice, pero es que usted no se ha casado, usted puede fornicar, eso no pasa nada, eso, como usted ama a su novia, eso no hay problema. El alma que pecare, morirá. Entonces, cuando yo tengo, y es lo que yo le he dicho a mí, ¿usted cree que hay mujeres en la calle que no me dicen que por qué no nos tiramos una carita al aire? Y yo me pongo a mirar a Dios,
y ver todo lo que Dios ha hecho por mí, miro a mi esposa, miro mi hogar, ¿usted cree que yo voy a dañar mi hogar, mi vida espiritual, por una sinvergüenza que no conozco? Eso les digo yo a ellos, la primogenitura. Pero así como ellos tienen la adversidad de que van a ser tentados, pero el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del pecado. Y ellos tienen que ser fortalecidos en el Señor. Entonces, mire, Jacob, Dios miró que Jacob hizo lo imposible, arriesgó su vida, le obedeció a su madre por conseguir esa primogenitura. No fue fácil, pero la consiguió. Y mire lo que dice Génesis 27, versículo 32 al 40. Mire lo que es la primogenitura y lo que viene y nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque nos pueden decir fanáticos, nos pueden decir a nosotros que somos fervientes, que somos sectarios. Pero mire lo que pasa después de que usted pierde su primogenitura. Y dice lo siguiente, 32 al 40. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Ahí le mintió. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú, que vinieses? Y yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, no hay quien te pueda maldecir. Y él menospreció esa bendición. ¿Por tu espada qué? ¿Por tu espada qué? Vivirás. ¿Por qué mantienen el conflicto en el Medio Oriente? Porque se echaron la maldición de despreciar la primogenitura de Dios. Y entonces dice: mira, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Mire, Dios está mirando qué es lo que tú estás haciendo para tu bendición. A ti no te importe si alguien te quiere maldecir, como le dijo Balaán a Baladán. Le dijo: lo que Dios bendice yo no lo puedo maldecir. Si tú eres primogénito de Dios, si tú estás haciendo las cosas correctamente, si tú eres ferviente, si tú eres una persona responsable, eres una persona que cuando te arrodillas a orar, que cuando empiezas a leer la Biblia, estás concentrado y quieres compartir con Dios,
tú tienes tu primogenitura. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver en Efesios 1, versículos 3 al 7. En un solo lugar Dios te puede bendecir, y es en el lugar de los lugares celestiales. Por eso nosotros tenemos que saber que esa primogenitura está dada para usted y para mí, pero no depende de Dios, depende de usted y de mí. Depende qué es lo que estemos dándole a Dios. Es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y cuando tú le das a Dios de amor, Dios te va a llenar de muchas cosas. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Que nos bendijo con toda bendición siendo primogénitos, siendo fervientes, siendo responsables, siendo personas que cuando venimos a encontrarnos con Dios somos sinceros. Le decimos, Señor, he pecado, no quiero pecar, quiero agradarte, ayúdame a agradarte, quiero glorificar tu nombre, no me quiero avergonzar de ti. Esaú se avergonzaba del nombre de Dios. Esaú no compartía, Esaú no le hablaba a nadie de Dios, Esaú no invitaba a nadie a que buscara personas como Dios. Ustedes saben cuáles fueron las esposas de Esaú, y fue de amargura para Isaac y para su madre, las hijas de Ismael. Mujeres contenciosas, mujeres peleadoras, mujeres que todo le veían un problema. Esas eran las mujeres que buscó el hombre que despreció la primogenitura. Pero el que fue bendecido y obtuvo la primogenitura, consiguió una mujer que le entregó muchas cosas, vino con él, glorificó el nombre de Dios, era idólatra, pero se convirtió a Dios. Era una mujer dócil. ¿O quién de nosotros, como hablábamos el domingo, no ha pecado? Ahí vemos la historia que ella tuvo muchas dificultades, pero Dios le dio lo mejor de la cosecha a ella. ¿Por qué? Porque Jacob obtuvo la dirección del Espíritu Santo a través de su madre para buscar una mujer que no fuera contenciosa. Cuando usted vea las mujeres que tuvo Esaú, eran mujeres peleonas, eran mujeres alegadoras, eran mujeres tóxicas, eran mujeres impulsivas, eran mujeres que a todo le veían un problema. Y entonces Dios te bendijo con toda bendición si tú tienes la primogenitura. Y entonces nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ay, Señor, te doy gracias por este día. Y me fui a trabajar. No, pero si yo cojo, me arrodillo y le digo, Señor, gracias. Te amo, te necesito, te anhelo. Padre, haz que mi corazón sienta tu presencia. Señor, quiero ser ese adorador que tú estás buscando en espíritu y en verdad. Padre, tu palabra dice que yo no puedo mentir. Quita la mentira de mí para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder exaltarte. Cuando Dios mira esa sinceridad, Dios va a venir y te va a ministrar. Como decimos nosotros, va a venir una palabra rema, una palabra en el silbo apacible. En el silbo apacible es que Dios llegó a Elías. Entonces Dios no va a llegar en un minuto de oración. Dios no va a llegar en 2 minutos de oración. Dios va a llegar. Si tú tienes un compromiso, eres sincero, quieres encontrarte con Él, porque usted puede rezar media hora, como en los católicos, pero ¿está Dios ahí? Usted puede pedir como pide la prosperidad, y ora, y ayuna, y hacer esto, pero hace la voluntad de Dios, Dios está ahí. Recuerde que cuando Elías estaba orando, dice que vino un viento recio, pero Dios no sabe. Entonces viento recio es que hubo un avivamiento y quiero adorar a Dios, y como vamos remolineando y esto y lo otro. Parte de poder entrar, pero Dios todavía no estaba ahí. Luego vino el fuego donde usted siente que lo está quemando el Espíritu Santo, pero Dios todavía no está ahí. Dios quiere una entrega.
en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Que nos guarde irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es donde usted se da cuenta que tiene la primogenitura. Ahí es donde usted se da cuenta que Dios le ministra. Ahí es donde usted se da cuenta que usted ha venido a ser parte del equipo de Dios. Ahí es donde usted se da cuenta que Dios empieza a que su corazón le hable la palabra. Miren tus ojos por mis caminos, como hablábamos el domingo. Y eso se trata de la primogenitura. Entregarle cualquier momento a Dios que sea de calidad, pero con verdad, con honestidad, con fervor y con unción. Y usted va a obtener la bendición sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Amado Padre, te damos gracias por esta noche. Padre, te pido que, como dice la primogenitura, la bendición espiritual la queremos, Señor. Padre, la primogenitura dice una doble porción de la heredad. Eliseo tuvo una doble porción de tu Santo Espíritu. Padre, bendícenos, guárdanos, llénanos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra no entre y salga vacía, Señor. Permite que nosotros podamos mirar cuál ha sido el fin de Elvis Presley, de Whitney Houston, de cada una de esas personas que ha vendido su primogenitura, Señor. Vemos cuando el profeta habló con David Duplessis y le dijo: no vayas al concilio. Ese concilio que fue creado en 1947, Señor, es lo que está haciendo, Señor Jesucristo, que la gente sea marcada por la marca de la bestia, Señor. Amado Dios, permite que todo nicolaísmo se vaya a nuestras vidas y que nosotros podamos sentir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios bendiga.